Hay un lugar dentro de ti donde el tiempo se ha detenido, donde el ayer no pesa y el mañana no puede extender su sombra. Es en este silencio absoluto donde el alma finalmente respira sin la opresión de las expectativas. Y, sin embargo, es precisamente a este lugar, a este irrevocable instante de la hora, al que el ego se niega a regresar. Respira, amigo, respire profunda y lentamente. Siente el espacio entre tus pensamientos, ese momento breve, sagrado e intangible en el que la mente se inclina ante la quietud. Allí, en este vacío fértil, dijo Rumi, se encuentra el nacimiento de toda claridad. Pero el ego no busca claridad, busca confirmación. Y es por esta búsqueda incesante de validación, de plenitud que nunca llega, que vive perpetuamente proyectado hacia el futuro, como un viajero sediento que solo puede ver los espejismos del desierto en el lejano horizonte, ignorando la fuente de agua dulce que burbujea bajo sus pies. ¿Por qué esta fijación? ¿Por qué esta huida continua del presente que nos define, del único punto de existencia que verdaderamente nos pertenece? La respuesta, susurrada por místicos y poetas de todas las épocas, y cantada en ardientes versos por Rumi, reside en la naturaleza misma del polvo que constituye el ego. El ego es, por definición, un proyecto incompleto. No puede concebirse a sí mismo como completo o suficiente en el ahora, porque su supervivencia depende de la promesa de volverse más rico, más sabio, más realizado, más aceptado, más espiritual. Mañana, el ego es la sombra del ser, y como todas las sombras, solo puede existir a través de la luz de lo que está por venir. Pensemos en la metáfora del río que tanto amaba Rumi. El alma es el océano, vasto y completo. El ego es el balde que intenta llenarse en la orilla del río, siempre lamentándose de que aún no está lleno, siempre anhelando la próxima gota, siempre definiéndose por la falta, por el déficit. Se alimenta de la narrativa de la potencialidad. Si ahora estás completo, si ahora eres amor, si ahora eres paz, entonces el ego no tiene nada que hacer. Y si el ego no tiene nada que hacer, muere. Por eso el futuro no es solo un lugar de esperanza para el ego, es tu único refugio, tu patio de recreo más seguro. Es allí donde puede diseñar castillos de gloria futura, donde todas las heridas del presente se resolverán, y donde el yo, imaginado, finalmente será aceptado por el mundo imaginado. Esta proyección no es un acto inocente de planificación, es una negación existencial del instante. Cuando tu mente está obsesivamente enfocada en lo que hay que hacer mañana, la conversación que tendrás, el éxito que lograrás, o el reconocimiento que recibirás, en realidad, está huyendo de la incomodidad de simplemente estar aquí, con todo lo que es imperfecto, inacabado y vulnerable a tu alrededor en este momento. El futuro, para el ego, es la gran excusa. Es la tierra prometida donde finalmente se completará el trabajo interior, donde se concederá el perdón y donde emergerá el verdadero ser, impecable y victorioso. Pero Rumi nos recuerda una amarga verdad. Aquellos que viven para el mañana nunca llegan. Cualquiera que busque la iluminación en el futuro, pierde la luz que ya está encendida en su corazón. La carrera es eterna y la meta se pospone continuamente, porque el ego necesita la carrera más que el premio. El premio es el silencio que lo mataría. La carrera es el ruido que te mantiene vivo. Este exceso de búsqueda, esta ambición excesiva que sentimos palpitar en nuestras venas, nace de un alma hambrienta. Pero la verdadera hambre no es de logros externos, no es de más dinero, más poder o más aplausos. Es el hambre de la propia presencia, es la sed de autenticidad. Cuando intentas desesperadamente superar a todos los que te rodean, cuando comparas tu viaje silencioso con el escenario ruidoso de los demás, es tu propia alma la que queda atrás, sin aliento e ignorada. Y la proyección hacia el futuro es el principal instrumento de esta negligencia espiritual. Si estas palabras, o la atmósfera de introspección que intentamos crear aquí, tocaron algo profundo y verdadero dentro de ti, si sentiste el llamado de esta quietud reveladora, deja un me gusta y suscríbete. Aquí, amigo, no seguimos las normas del mundo, caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, el camino de regreso a ti mismo. La gran ironía es que al buscar incesantemente un yo mejorado en el futuro, nos agotamos y nos perdemos en el presente. Siempre estamos casi allí, pero nunca aquí. Es como intentar abrazar tu propia sombra. Cuanto más rápido corres, más se extiende la sombra frente a ti, inalcanzable. Observa el mecanismo de comparación, que es el motor más poderoso del ego proyectado. El ego solo sabe quién es en relación con. Se define a sí mismo como mejor que
o peor que, más exitoso que, o más espiritual que. Para mantener esta frágil estructura, siempre debe estar a la vanguardia, o al menos diseñar un plan detallado para mantenerse a la vanguardia, y este plan solo puede ejecutarse en un escenario imaginario, el futuro. En el presente, en la cruda honestidad del ahora, no hay lugar para la comparación, nodo silencio interior. No hay mejor ni peor, solo hay ser, y el ser es, por esencia, incomparable. El dilema es profundo y doloroso. Vivimos en un constante estado de aplazamiento existencial. Posponemos la alegría hasta que alcancemos esa meta. Posponemos la paz hasta que resolvamos ese conflicto. Posponemos el amor propio hasta alcanzar ese estándar de belleza o éxito. Y al posponer lo esencial, permitimos que el ego se apodere de nuestras vidas, convirtiendo el viaje en una tortura. Rumi nos invitó a romper este ciclo, a darnos cuenta de que la eternidad no es un tiempo ilimitado que se extiende para siempre. La eternidad es este momento vivido plenamente, pero el ego tiene miedo de la eternidad del ahora, porque exige la entrega del control. Ríndete al silencio que cura. Cuando estás plenamente en el presente, no puedes controlar los resultados futuros, solo puedes responder a lo que es. Y el ego, que es un maestro arquitecto de las ilusiones, está aterrorizado por lo que no puede controlar. Necesita previsibilidad, incluso si esa previsibilidad es solo la falsa promesa de que la felicidad está a solo un paso de distancia, a la vuelta de la siguiente curva del camino. Es crucial entender que esto no es solo una debilidad humana, es el conflicto central de la condición humana, el choque entre la esencia, que es atemporal, y el ego, que es esclavo del tiempo. La esencia sabe que todo lo que necesita ya está aquí. El ego insiste en que todo lo que importa está ahí, pero aún no se ha logrado, y así nos impulsa a una danza invisible y frenética, una carrera sin aliento donde la única certeza es el cansancio del alma. Y, sin embargo, hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa de esta proyección eterna. Esta puerta no conduce al futuro, sino a un jardín olvidado dentro de tu corazón, donde finalmente se puede escuchar la voz del alma. El secreto no es luchar contra tu ego, sino comprender profundamente tu juego. Y es sobre esta puerta, y el mecanismo exacto que nos atrapa en la ilusión de convertirnos, de lo que hablaremos en nuestro próximo momento juntos. La danza incesante del alma, amigo, es la danza de la presencia, pero el alma bajo el dominio del ego solo ha aprendido el vals de la expectativa. En el viaje que hemos iniciado, sentimos la primera punzada de comprensión. El ego, este ruidoso inquilino de nuestra mente, no puede habitar el silencio de la hora. Es una criatura de carencia, un parásito que se alimenta de potencialidad y, por tanto, su hábitat natural es la inmensidad vacía del futuro. No vive en el pasado, aunque lo utiliza para forjar culpas y justificar miedos, pero sí habita en el futuro, porque ahí es donde reside la promesa incumplida de ser completo. Piensa en el futuro no como un tiempo, sino como un espejo distorsionado. El ego se para frente a este espejo y no ve lo que es, sino lo que debería ser, para merecer finalmente el descanso. Este debería ser es el perpetuo motor de la insatisfacción. Rumi nos enseña que el alma verdadera ya está saciada, llena como un vaso de agua de manantial, pero el ego, cegado por el polvo de la ambición, ve el vaso lleno y lo vacía de repente, lanzándose a una eterna búsqueda de más. Crea la sed de justificar la carrera. Inventa la ausencia para sentirse ocupado llenándola. ¿Y cuál es el material de construcción de este futuro diseñado por el ego? Es la comparación. El ego es, por naturaleza, un contador, un evaluador incansable que solo puede definir su valor en relación con lo que está fuera de él. No le importa la luz intrínseca, le importa el reflejo que proyecta en los muros sociales. Si se proyecta hacia el mañana, es porque el mañana conlleva la promesa de una posición más alta en la jerarquía ilusoria del mundo. El futuro es la plataforma donde el ego espera finalmente ser coronado, ser reconocido, ser más importante que la persona que tiene al lado, o, lo que es más doloroso, ser más importante que la persona que siente que es hoy. Cuando Rumi habló del polvo del ego, se refería a este velo de ilusión que nos impide ver qué es la perfección ahora. El ego no puede soportar la perfección del ahora, porque la perfección no requiere esfuerzo, no requiere competencia y, sobre todo, no requiere más tiempo. Necesita posponer la felicidad para tener una razón de existir en la lucha. La proyección hacia el futuro, por tanto, no es una estrategia de planificación, sino una táctica de supervivencia de la identidad ilusoria. Es el mantenimiento del drama personal. Observa en silencio la mecánica de esta proyección en tu vida. Cuando esperas fervientemente un acontecimiento futuro, ya sea la finalización de un proyecto, la adquisición de un activo o un cambio de circunstancias, ¿qué es lo que realmente buscas? No es el objeto en sí, sino el sentimiento de liberación que uno espera sentir cuando se logra la meta. El ego dice, seré libre,
¿cuándo? Y esta palabra, ¿cuándo?, se convierte en el candado que cierra tu presencia en el presente. Hipoteca la paz de hoy por el descanso potencial de mañana. Pero mañana, cuando llegue, traerá consigo una trampa nueva y aún más sofisticada. El ego, una vez que llega al punto que tanto anhelaba, no se permite descansar. Rápidamente señala el siguiente horizonte, la próxima montaña que hay que escalar. ¿Por qué? Porque el sentimiento de plenitud que prometía el futuro nunca estuvo ahí, nunca fue un atributo del evento o del objetivo alcanzado. La satisfacción es fugaz, un breve espejismo, y el ego se apresura a inventar la siguiente búsqueda, para demostrar que el fracaso no fue con la búsqueda en sí, sino solo con el objeto buscado. Es un ciclo de decepción disfrazado de motivación. Es la carrera eterna sin meta. El futuro, en la filosofía de Rumi, a menudo se compara con un espejismo en el desierto. Corres hacia ella, exhausto, solo para descubrir que el agua se ha trasladado a la siguiente duna, al día siguiente, al año siguiente. Esta búsqueda incesante drena la savia de la vida del único lugar donde realmente existe, el momento en que el aliento entra y sale del cuerpo. La quietud reveladora, que Rumi nos invita incesantemente a encontrar, no se puede lograr mientras nos apresuremos mentalmente hacia lo que aún no es. Es como intentar escuchar un susurro mientras corres en medio de una tormenta. La proyección del ego hacia el futuro es también un refugio frente a la responsabilidad del ser. Vivir plenamente en el ahora requiere una rendición valiente a la imperfección, la vulnerabilidad y la incertidumbre. Requiere aceptar que no se puede controlar el resultado final. El ego odia la incertidumbre. Prefiere la ilusión de control que le proporcionan la planificación y las expectativas. Al proyectar escenarios futuros, el ego está, de hecho, tratando de predigerir la realidad, tratando de neutralizar el impacto de lo impredecible. Construye un castillo de arena en la orilla del tiempo y se convence a sí mismo de que resistirá la marea. La verdadera tragedia de esta proyección es la pérdida de la voz del alma. La voz del alma habla en silencio, en intuiciones repentinas, en la tranquila aceptación de «así es». Pero el ego grita tan fuerte sobre lo que hay que hacer, mañana, sobre a quién hay que impresionar, más tarde, que el susurro del alma se pierde por completo en el ruido. Estamos tan ocupados construyendo el puente hacia el futuro que nos olvidamos de habitar la orilla donde estamos. El silencio que cura no puede habitar un espacio mental congestionado por planes y deseos futuros. Rumi nos llamó a regresar a sí mismo, a hacer el camino de regreso a la casa interior. Pero la casa interior está siempre en el presente. Ella no está esperando a que se pague la hipoteca, a que la relación llegue a buen puerto, o a que llegue el reconocimiento. Ella es, y el ego, temiendo esta quietud y este ser, hace todo lo posible para mantenernos en el camino. El camino, para el ego, es más importante que el destino, porque el camino es el lugar donde puede seguir sintiéndose importante, desafiado y, fundamentalmente, inacabado. Lo incompleto es lo que sostiene tu identidad. Pero aquí hay una profunda ironía, una verdad mística que se esconde a simple vista. El futuro que el ego busca desesperadamente para encontrar la felicidad se construye con las migajas del presente que desperdicia. Cada momento vivido con ansiedad por el mañana es un ladrillo menos en los cimientos de la vida real. Lo que hagas en el futuro estará determinado por el estado de conciencia que cultives ahora. Y si el estado de conciencia es de escape, el futuro será una prisión más, aunque sea dorada, construida con el mismo miedo y la misma carencia. La esencia de la enseñanza de Rumi es que la búsqueda externa es siempre un desvío. El ego nos convence de que el tesoro está más adelante, en algún valle desconocido, custodiado por dragones desafiantes. Nos hace viajar por millas, pero el tesoro, el oro de tu esencia, está enterrado bajo la planta de tu propio pie. Está aquí. Lo es ahora. El ego no puede permitirte mirar hacia abajo, porque si lo hicieras, la carrera habría terminado. La proyección continua es un mecanismo de negación. Negamos la belleza y la suficiencia de lo que ya poseemos, el aliento, la conciencia, la vida misma. Y mientras vivimos proyectados hacia un futuro que promete redención, de hecho, estamos acumulando más deuda hasta el momento presente. Rumi vio el tiempo cuando lo utiliza el ego, no como una cadena, sino como una serie de muros que nos separan de la eternidad que late en cada momento. Y es en esta búsqueda incesante, en este vano intento de controlar el mañana, que el ego inevitablemente se cansa. La carrera es insostenible. Ningún éxito futuro podrá calmar el alma que ha sido abandonada en el presente. Llega un momento de agotamiento. Un agotamiento del deseo de correr, donde el buscador se detiene y simplemente cae de rodillas en el polvo. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa y cae
cae exhausto. Es la puerta de la entrega, y es a través de ella que comienza el verdadero viaje. Y es de esta puerta, de la dulce derrota del ego, de lo que hablaremos a continuación. El futuro que construye el ego es solo la prisión que se niega a ver, un tapiz hecho de ansiedad y falsas promesas, tejido hilo a hilo con la sombra de lo que tememos ser. Llegamos al umbral, amigo, al punto donde el cansancio de la carrera se encuentra con la promesa del descanso eterno. El ego, ese maestro incansable de la proyección temporal, finalmente enfrenta su límite, el momento en que el alma, cansada del espejismo, tira del ancla a casa. Rumi nos invita, en esta hora final, no a una batalla contra el ego, porque lo que luchamos se vuelve más fuerte, sino a una rendición suave y definitiva a la quietud que éste revela. El alma no necesita mañanas llenos de logros, solo necesita el presente, vasto y pausado, para respirar su propia verdad. La gran ironía del viaje humano, como susurró el poeta, es que pasamos toda nuestra vida buscando tesoros en tierras lejanas, cuando están enterrados bajo las plantas de nuestros propios pies, en la tierra sagrada del ahora. La proyección del ego hacia el futuro es un mecanismo para negar el ser. Si el ego pudiera aceptar su carácter incompleto y su fugacidad en el momento presente, no tendría necesidad de inventar un yo perfecto en algún punto distante del calendario. Pero el ego aborrece el vacío, teme la vulnerabilidad y, por tanto, llena el futuro de objetos de deseo, títulos, reconocimiento y validación, transformando el tiempo en un depósito de autoestima diferida. Este no es el camino hacia la madurez espiritual, es el camino de la eterna infancia psicológica, donde la felicidad siempre depende de un acontecimiento que aún no ha llegado. Rendición, en el vocabulario de Rumi, no significa inacción o pasividad, significa acción pura, no contaminada por el deseo de resultado. Significa tawakkul, la confianza absoluta en que el río de la vida nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, incluso si el mapa del ego sugiere lo contrario. Cuando el ego deja de dictar la narrativa del futuro, el alma toma la pluma y escribe el presente con la tinta de la presencia. Este es el clímax de nuestra conversación. La puerta que prometimos se abre ahora, y está hecha de silencio, cuando cesa el esfuerzo incesante por ser algo en el futuro, y con él cesa el miedo a no tener. El paisaje interior mismo se transforma, el ruido de las ambiciones calla y, en este vacío sagrado, escuchamos por primera vez lo que Rumi llamó la voz del alma. Esta voz no planea, ella simplemente lo es. Ella no proyecta, ella da la bienvenida. Ella no corre, ella baila. El futuro, para el alma despierta, no es un horizonte a alcanzar, sino una cosecha orgánica de lo que hemos sembrado en la calidad de nuestro momento presente. Piensa en el agua de un lago. A medida que el viento del ego se lleva las olas de anticipación y preocupación, la superficie se vuelve turbia y agitada, incapaz de reflejar la verdad del cielo. Pero cuando cesa el viento, cuando cesa la proyección, el lago se calma y se convierte en un espejo perfecto. La claridad que el ego buscaba desesperadamente en logros futuros se encuentra instantáneamente en la quietud del presente. El futuro proyectado por el ego es, por tanto, una ilusión de control. Intenta moldear el mañana porque no confía en el poder transformador del hoy. Intenta manipular la vida porque teme ser manipulado por ella. Pero Rumi nos enseña que la vida solo puede vivirse plenamente cuando nos dejamos impregnar y, si es necesario, transformar por ella. La liberación de esta prisión temporal no es un gran acontecimiento, es una serie de microrendiciones diarias. Es dejar de pensar en lo que debería haberse hecho y lo que debe hacerse. Es encontrar el centro quieto en medio del torbellino de la existencia. Es darse cuenta de que la búsqueda de seguridad es la mayor inseguridad de todas. El futuro del ego es la búsqueda de garantías. El futuro del alma es la aceptación de la incertidumbre, vista no como una amenaza, sino como la inmensidad de la libertad. Cuando dejas de perseguir el mañana, encuentras la satisfacción que el ego nunca podría acumular. Si estas palabras han tocado algo muy profundo dentro de ti, si la quietud que buscamos comienza a manifestarse en este momento de escucha, te pido que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que nos describió Rumi, buscando la verdad que se esconde en la sencillez del ser. La constante proyección del ego hacia el futuro es, en su esencia más profunda, un síntoma de vergüenza. El ego siente que el yo presente es insuficiente. Cree que el valor solo se adquirirá cuando se alcance un determinado objetivo, cuando el cuerpo sea más joven, cuando la cuenta bancaria sea mayor, cuando por fin se encuentre y se estabilice el amor, cuando el reconocimiento social sea definitivo. El futuro es el escondite donde el ego guarda su autoestima inmerecida. Y para sostener esta ilusión, necesita crear una narrativa de esfuerzo perpetuo. Rumi, con su sabiduría mística,
nos muestra lo absurdo de esta dinámica. Estás corriendo en círculos para lograr algo que ya reside en tu esencia. Es como un pez que nada frenéticamente en busca del océano. ¿Qué sucede cuando el ego se ve despojado de esta armadura de anticipación? Se enfrenta al dolor, al miedo y a un sentimiento de vacío, lo cual intentó evitar con la planificación futura. Pero este dolor, este vacío, es paradójicamente la materia prima para la transformación. El verdadero trabajo no es huir del dolor, sino sentarlo a la mesa y preguntarle qué nos está enseñando. Cuando el ego acepta que el futuro no es una garantía, sino una serie de infinitas posibilidades impredecibles, se calma. El miedo a la aniquilación, el miedo a que el yo desaparezca si no se lo reconoce o no tiene éxito, es el principal motor de la proyección. Pero el místico sabe que la aniquilación del ego, fana, es el preludio de la permanencia del alma, vaca. Perder el futuro fabricado por el ego es ganar el presente eterno del alma. El espejo del ser no se puede limpiar frotándolo con los paños de la ambición. Se limpia dejando de echarle polvo. El polvo es planificación excesiva. El polvo es comparación. El polvo es la eterna insatisfacción con lo que es. La última lección de Rumi es la del regreso. No volver a un lugar geográfico, sino a su centro. El futuro lo que importa no es lo que sucederá, sino quién serás mientras sucede. El verdadero destino no está delante de ti, sino dentro de ti. Vivir proyectado hacia el futuro es vivir con la expectativa de que la vida comenzará. El alma, por otra parte, sabe que la vida está sucediendo ahora, exuberante y completa, en el parpadeo silencioso de cada momento. Cuando te liberas de la tiranía del futuro, descubres la danza invisible del espíritu. Te vuelves ligero, porque no llevas el peso de 1000 mañanas imaginado. Tus acciones ya no son un medio para un fin lejano, sino una celebración de la existencia misma. El trabajo ya no es una carga que hay que completar para que pueda llegar el descanso, sino una forma de oración, un fluir natural con el ritmo del universo. Esto es madurez espiritual, comprender que la única seguridad es tu conexión con la fuente, y la fuente es atemporal, reside en el aquí y ahora. No hay manera de llegar a Dios, ya que Él es el punto de partida. No hay manera de alcanzar la felicidad, ya que es tu naturaleza fundamental. El ego se proyecta, el alma ya lo es. La manera de desmontar la proyección de futuro es la práctica constante de la presencia, es convertir la respiración en un ancla, usándola para sacar la mente del abismo de lo que podría ser a la solidez de lo que es cultivar la gratitud por lo que se da, no por lo que se promete, es vivir cada día como si fuera una eternidad condensada. Rumi nos enseña que el futuro que realmente importa es nuestra capacidad de amar y ser amables ahora mismo. Este es el único futuro que podemos controlar e influir, la calidad ética y espiritual de nuestro presente. Quien vuelve a sí mismo nunca vuelve vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo. El mundo, cuando se da cuenta de que ya no estamos huyendo, hace todo lo posible para servirnos, no como amos, sino como amados hijos de la creación. La preocupación por el futuro, la ansiedad que genera, es solo el grito de un alma que ha olvidado su hogar. Cuando recordamos que nuestro hogar es el presente, el llanto se convierte en un susurro de paz. El final de este viaje de reflexión no es un mapa final, sino una invitación a la inacción de la mente y a la acción del corazón. Lanzamiento mañana. Él vendrá como debe. Recíbelo, no lo persiga. Este es nuestro momento de cierre. El punto en el que el silencio que curó nuestros oídos se convierte en claridad en nuestro camino. Si estas palabras han tocado tu alma, si este viaje con la sabiduría de Rumi ha resonado con tu búsqueda de significado y quietud, te pido que compartas lo que sentiste. Deja tu comentario a continuación. Los comentarios son el lugar donde nuestras almas se reúnen para dar testimonio de la verdad que compartimos. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. El camino es largo, pero el ritmo puede ser lento. Y si deseas continuar con este viaje interior, si anhelas más enseñanzas que calmen el ego y despierten la esencia, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Que la paz de la hora esté con vosotros.